con tus palabras. Te adoramos, Señor. Algunos estarán de acuerdo conmigo y querrán quitarse la mascarilla en medio de la adoración. Algunos creen, de hecho, que quizás Dios no lo está escuchando por tener una mascarilla. Pero la omnipresencia de Dios trasciende y el Señor te está escuchando ahí donde estás. El Señor te está escuchando. Esta alabanza, esta adoración está llegando hasta su trono en este momento. Aún los que nos están viendo por el Facebook Live, el Señor te está escuchando. Vamos, pueblo, adórale. Vamos, pueblo, adórale. Vamos, pueblo, adórale. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, te amo. Señor, te adoro. Mi esperanza está en ti. Estando ahí sentado, el Señor me decía, dile a mi pueblo algo. Tengo el control de todo. Estoy bajo el control de absolutamente todo. No te aflijas. Descansa en mí. Voy a repetirlo. Estoy bajo el control de todo. No te aflijas. Que la deuda no te aflija. Que la enfermedad no te aflija. Que la salud no te aflija. Estoy bajo el control de todo. Que el dolor no te aflija. Vamos a adorar a la iglesia en este momento. Vamos a adorarle ahí con tu mano. Porque Él está en este lugar. Y Él está también allá contigo. En tu casa, en tu hogar. Sheamai. Es el gran yo soy, dile. Una vez más. Yo soy. Hay algunos que tienen que olvidarse de algunas cosas en este momento y levantar su mano y decirle, Señor, tú estás bajo el control de todo. Y si estás bajo el control de todo, yo solamente puedo descansar en ti. Y el Señor nos lleva a esa situación de impotencia para glorificarse en nuestra vida. Diles el gran yo soy. Sheamai. Es el gran yo soy. El gran yo soy. Te lo está diciendo Él. Te lo está diciendo Él. Es el gran yo soy. El gran yo soy. Yo no me olvido de ti. No me olvido de ti, dice el Señor. Es el gran yo soy. El gran yo soy. Díselo con tu corazón una vez más. Es el gran yo soy. Vamos, pueblo, a una voz vamos a decírselo. A una voz. A una voz. Es el gran yo soy. El gran yo soy. Te adoramos, Señor, te adoramos. Descansamos en ti en este momento. Esa aflicción, esa prueba, esa preocupación, ese temor, ese dolor se queda aquí en este momento. Los que han decidido adorarle, ahí se queda. Ahora que tú saldrás, saldrás revestido. Saldrás por esa puerta fortalecido. Te sentarás en tu banca confiado a escuchar la palabra del Señor, por cuanto has creído lo que Él ha dicho. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hermosa noche, pueblo. Te adoramos, te adoramos. Te glorificamos y te bendecimos, Señor Jesús. Gracias.
Gracias, gracias, Rey de Gloria. Quiero predicar en esta noche bajo el título La fórmula de Dios. Voy a repetirlo: la fórmula de Dios. Y es que es increíble cómo Dios utiliza nuestros momentos de necesidad, nuestras circunstancias, nuestras dificultades, nuestras necesidades más básicas para hacernos entender su mensaje. Dios se la arregló para que existiera una pandemia que ha impactado a nivel mundial, para que su pueblo entienda que hay un Dios que vive y reina y que tiene cuidado y control de todo. Y que no importa lo que suceda, Él mantendrá el cuidado y el control de todas las cosas. Y es esta la fórmula que Dios utiliza. Nuestras necesidades, nuestras circunstancias, momentos difíciles en el cual nosotros podemos estar teniendo la atención en algo o en alguien, y Dios se la arregla como un Dios poderoso, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, y se percata dónde está nuestra atención y Él se logra meter ahí. Y esta ha sido la fórmula que Dios ha utilizado a través de los siglos, Existió en aquel momento un hombre llamado Moisés, que estaba viendo como una zarza ardía, y él dice: pero ¿cómo es posible que esta zarza arda? Y Dios se mete ahí para darle un mensaje a Moisés. Dios siempre va a buscar la forma de darnos un mensaje. Y si nosotros recibimos ese mensaje y quizás no lo entendemos, Él va a buscar la forma de que entendamos ese mensaje. Y si nosotros entendemos ese mensaje pero no lo aceptamos, Dios va a buscar la forma que aceptemos ese mensaje. Y si nosotros aceptamos el mensaje pero no lo ponemos por obra, Dios va a buscar la forma de que nosotros pongamos en práctica ese mensaje. Y esta es la fórmula de Dios. Hay cosas por las que Jesús no quiere que nosotros pasemos, pero Él dice: necesito meterme. Necesito que pases por ese proceso para que entiendas. Necesito meterme ahí donde tú tienes tu atención. Si tu atención ahorita mismo está en el trabajo, Jesús llega y se mete a tu trabajo y hace algo para llamar tu atención. Si tu atención ahorita mismo está en tus hijos, Dios se busca la forma de que algo suceda con tus hijos para llamar tu atención. Esta es la fórmula de Dios. Ahora, esta situación generalmente nosotros creemos que son situaciones negativas en nuestra vida, pero esta fórmula es la que Él utiliza para llevarnos a un proceso de transformación y mejoramiento, y que nosotros crezcamos en ese proceso. No que nosotros nos quedemos estancados, sino que nosotros crezcamos. Hay muchas personas que han entrado a un proceso, pero no entendieron el proceso y se han quedado estancados por semanas, por días, por meses, inclusive por años. Pero no significa que Dios quiere que te quedes de esa forma. Dios está buscando que crezcas. Dios está buscando que seas procesado. Dios está buscando que seas transformado. Dios está buscando usarte de manera poderosa. Hoy más que nunca se requieren de hombres y mujeres que entiendan cuál es el plan y cuál es la voluntad de Dios. Y vamos a darnos cuenta cómo funciona la fórmula de Dios en Hechos capítulo 10, verso 9 al 13. Los que desean pueden buscarlo, pueden quedarse sentados. Hechos 10, 9 al 13 dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro
subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual habían todas clases de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Gracias, Señor, por tu palabra. Habla a las vidas de tus hijos que están en este lugar, de los que nos están viendo por las redes. En el nombre de Jesús te doy gracias porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios utiliza nuestras necesidades más básicas para manifestarse en nuestra vida, para hablarnos, para que nosotros entendamos algo que Él quiere hacernos ver o que Él quiere decirnos. Repito, hay cosas por las que Jesús no quiere que pases, pero parece que solamente hay una manera en la que el ser humano puede entender, y Él utiliza el recurso que sea para que nosotros entendamos que Él es el Dios Todopoderoso, que Él tiene control de todas las cosas, que nada se sale de su mano, ni de su poder, ni de su voluntad. Utiliza la fórmula que sea para llamar nuestra atención, y ya cuando Él llama nuestra atención, entonces Él empieza a hablarnos. Y generalmente son esos momentos de vulnerabilidad en el que nos sentimos tristes, nos sentimos solos, después de una decepción amorosa, después que te botaron del trabajo, después de que te contagiaste con el COVID, después de que te dejó el novio o la novia, después de que tuviste alguna discusión con tu familia, después de que tu mejor amiga te traicionó. Dios utiliza el mecanismo que sea necesario para llamar nuestra atención y para hablarnos. Y necesidades más básicas, como la vivienda, como el alimento, utiliza el Señor. Y eso es lo que pasa con la vida de Pedro. Eso es lo que pasa con la vida de este hombre de Dios. Esto es lo que pasa con la vida del siervo de Dios. Utiliza algo tan común como seres humanos, una necesidad tan común como es el hambre, para manifestarse a la vida de este hombre de Dios. Y es que una persona que tiene hambre no está viendo si aquella cosa es buena o es mala, sencillamente se la come. Una persona que tiene hambre no está viendo si la pechuga está bien frita, si le faltó condimento, sencillamente se lo come. Una persona que tiene hambre no va poniendo mucho pero, no está preguntando quién lo cocinó, no, sencillamente se lo come. Con hambre comes lo que sea, con hambre comes cualquier cosa. Y sin duda alguna, Jesús utiliza la necesidad, el hambre de Pedro, para hacerle entender y hacerle ver a él: hey, así como tú tienes hambre de comida, yo tengo hambre también, pero tengo hambre de almas. Tengo hambre de gente. Tengo hambre de vidas transformadas. Tengo hambre. Pedro lo entendió a la perfección, aunque no fue a la primera, pero Pedro lo comprendió, porque era esa misma hambre. Y créanme que el hambre que tenía Pedro no se comparaba o no se compara con el hambre que tiene actualmente Jesús. En una ocasión dijo: miren, levanten los ojos y miren, los campos están listos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Vemos un Jesús con hambre de que la gente sea transformada.
Vemos aquella ocasión en la que alimentó a 5,000, a 3,000, a 4,000. Y la gente tenía necesidad. Y Él le dice: yo no quiero que esta gente se vaya. Yo necesito que ustedes resuelvan y busquen comida donde sea, porque esta gente necesita de mí. Jesús utilizó el hambre de Pedro para hacerle entender lo que Él quería hacer. Y hay 3 cosas que me llaman la atención en esta palabra. Hay 3 palabras fundamentales que yo quiero destacar en esta noche. Y ustedes se preguntarán: pero bueno, ¿por qué el Señor escogió a Pedro? Yo le sigo preguntando lo mismo: Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Le decimos ¿por qué a mí cuando nos pasa algo malo? Le decimos ¿por qué a mí cuando nos pasa algo bueno? Y la respuesta es sencilla: ¿por qué a ti? Sencillamente porque Él tiene un plan contigo. Él tiene un propósito contigo. Tú puedes decirle: Señor, ¿por qué a mí me pasó esto tan difícil? Sencillo: porque Dios quiere hacer algo a través de lo que te está pasando. Tú puedes decir: Señor, pero ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué sigues apostando por mí? Tú pudiste haber abandonado el ministerio hace años, pero el Señor sigue apostando por ti. Y tú le puedes decir: Señor, ¿por qué sigues apostando por mí? Sencillo: porque Él tiene un propósito contigo. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con él o con ella? Quiero que levante su mano los que entienden que Dios tiene propósito con ustedes. No son producto de la casualidad. Y miren, y le voy a decir algo. Aquello que Dios quiere hacer contigo, aquello que por lo cual Dios te creó, por lo cual Dios te formó, no vas a descansar. Escuchen, se lo voy a declarar: no vas a vivir tranquilo. No vas a estar en paz. Tendrás como una amargura, una incomodidad. Tendrás como una tristeza en el fondo y tú dices: pero si tengo todas las cosas, ¿qué está pasando? Tendrás como un aguijón en la carne, decía Pablo. Tendrás algo ahí que no te dejará estar cómodo, estar tranquilo, hasta que no empieces a hacer lo que Dios te dijo que hiciera, hasta que no empieces a caminar por aquel camino, aquella senda que Él trazó para ti, hasta que no empieces a funcionar en el ministerio que Él te dio. Y pasarán días, meses y años, y podrás decir que estás bien, pero no vas a estar tranquilo porque Él te escogió. Y esto no es para que te entristezcas ni para que te incomodes. Esto es para que tú digas: wow, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué hiciste esto conmigo? Y vas a entenderlo el día que tú recibas, el día que tú aceptes ese llamado. Vas a entenderlo, vas a decir: ahora sí me siento completo. Ahora sí me siento contento. Puede estar derrumbándose el mundo, pero yo estoy tranquilo y confiado. Y le estoy hablando a alguien allá en las redes sociales, alguien que está del lado de la pantalla. El Señor va a cumplir lo que dijo que iba a hacer contigo. Escóndete, mete donde tú quieras, puedes hacer lo que sea, puedes estar ahorita mismo fumando y te llegó el link y entraste. ¿Sabes algo? El Señor lo va a hacer. Y hay algunos pasos o algunos consejos por lo cual esta fórmula de Dios se logra ejecutar en nuestras vidas. Y aunque Pedro estaba distraído, aunque Pedro estaba en un éxtasis, él logró entender lo que Dios le estaba diciendo. Fueron 3 las palabras de aquella voz que él escuchó. Le dijo: levántate, mata y come. Y quiero centrarme en estas 3 cosas. 3 cosas que nos van a llevar a la transformación, 3 cosas que nos van a llevar al cambio, 3 cosas que nos van a llevar a ser mejores personas, 3 cosas que nos van a llevar a servir a Dios. Lo primero, verso 13, el Señor le dice: levántate. Escuche bien: levántate. Dile a la persona que está a tu lado: hey, levántate. Dile ahí: hey, levántate. Y escuche bien, en el verso 6 hay algo interesante. Vamos a leerlo desde el 5. Dice: envía pues ahora hombres a Jope
y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor. Y aquí me detengo. Sin duda alguna, las instrucciones de Jesús para sus discípulos fueron específicas. Fueron específicas. No hay que buscarle la quinta pata al gato. No. Le dijo: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por todo el mundo. Les dijo también: vayan y prediquen el evangelio. Les dijo también: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por ningún lado yo encuentro, oiga bien, vamos a hacer esta pequeña excepción. Solamente le dijo: esperen a que venga la promesa del Espíritu Santo sobre vuestras vidas. Manténganse allí en Jerusalén, pero cuando eso venga, ustedes váyanse. Ustedes vayan a hacer mi voluntad, ustedes vayan y prediquen. Solamente manténganse ahí. Y si nosotros hacemos algo de historia bíblica, nos vamos a percatar que Pedro, después que vino, ¿verdad?, fueron empoderados por poder de lo alto. Allá en Pentecostés, Pedro se levanta y predicó un gran sermón y se convirtieron muchas personas. Pero pasado un tiempo, en el verso 6 me dice que Pedro estaba posando. O sea que Pedro estaba morando en un lugar específico. Y cuando nosotros leemos el término posar, el término morar, me da a entender que hay una continuidad en la estabilidad. Me da a entender que él estaba tranquilo hace varios tiempos. Me da a entender que él estaba tranquilo hace varios años. Y de lo que yo leo, no encuentro por ningún lado que el Señor le haya dicho: Pedro, mantente tranquilo ahí un momento. No. Él le dijo: ve y predica. Vayan a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los últimos de la tierra. Los voy a usar. Pero Pedro, ¿qué había hecho? Pedro tenía ya mucho tiempo estacionado en un lugar específico. Pedro, habían pasado quizás días, semanas en la casa de Simón curtidor, tranquilo. Podemos pensar y especular un poquito, lo estaban atendiendo como un rey. Este hombre de Dios, él caminó con Jesús. Él caminó con Jesús, y como caminó con Jesús, ese hombre hay que honrarlo, hay que atenderlo fino. Búscale la mejor comida, Pedrito. Anda, búscale el mejor cuarto para que él se quede. Póngale ahí, póngale la clave del wifi para que el hombre esté conectado en todo momento. Trátenlo bien como el hijo del rey que es, porque él caminó con Jesús, él no es cualquiera. Y en medio de esas situaciones Pedro estaba cómodo en el lugar en el que estaba. Pero Pedro había olvidado cuál era la voluntad perfecta del Maestro para con su vida, y que él no era cualquier persona para estar estacionada por años y años y años en un solo lugar, por semanas en un solo lugar, sino que él tenía que activarse. Repita conmigo: activarse. Repita conmigo: levantarse. Lo que Jesús necesitaba que Pedro hiciera era que se levantara. Había estado mucho tiempo ahí, y créanme que cuando uno está mucho tiempo en un lugar, uno se siente cómodo. Pero la comodidad no era parte de lo que Dios tenía para con Pedro. Lo que Dios tenía para con Pedro va más allá de la comodidad. Porque puedes tener una comodidad terrenal, pero vaya a saber qué va a suceder en la eternidad. Voy a repetirlo: puedes tener una comodidad terrenal, pero vaya a saber qué va a suceder en la eternidad. Yo prefiero tener una incomodidad terrenal, pero tener una comodidad eterna en las bodas del Cordero. Que en el momento en el que muera, a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, a pesar de mi fracaso, a pesar de que algunas veces no hacía la voluntad de Dios, a pesar de todo, espero que en mis últimos momentos y en la actualidad el Señor me diga: ¿sabes qué? Entra, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor, ahora vas a descansar. Pedro había estado mucho tiempo estacionado. Has estado, y yo entiendo que ahorita mismo hay mucha gente que ha estado mucho tiempo tirada, ha estado mucho tiempo frustrada, ha estado mucho tiempo escondida, ha estado mucho tiempo huyendo de un problema, ha estado mucho tiempo huyendo de la responsabilidad del llamado, huyendo de la responsabilidad del ministerio. Hay personas que llevan mucho tiempo sin dar fruto. El Señor te está diciendo ahorita claramente:
levántate. Lo repito, levántate. Porque no se refiere solamente a lo físico. Aunque si hablamos de las implicaciones físicas, créanme que no es igual estar sentado en un lugar al momento de visión. Cuando estamos hablando en términos de visión, no veo igual cuando estoy sentado a cuando yo me levanto. Cuando yo me levanto puedo tener más visión. Cuando estás sentado estacionado mucho tiempo, la visión es corta. Solamente puedes ver al final, pero cuando tú te levantas tú ves más allá. Hay gente que se ha estancado porque ha perdido la visión, porque se ha estacionado, se ha escondido, las dificultades le han golpeado y han preferido esconderse. El Señor te dice ahorita, levántate. Necesito que te levante. Toca al que está a tu lado y dile, levántate. Y me parece que lo vi. La palabra levántate en la Biblia aparece en más de 120 veces. 118, 108 para ser algo exacto. O sea que cuando Dios le decía a sus hijos, pueden ser los más poderosos, pueden ser los más grandes, podrían ser los profetas, los patriarcas, podrían ser los jueces, podrían ser los reyes o aún los apóstoles. Si Dios le decía a ellos levántate, era porque a pesar de, en alguna situación a veces ellos fallaban. En muchas ocasiones veo yo la palabra levántate en el Nuevo y Antiguo Testamento casi 120 veces. O sea que casi a 120 personas Dios le habló diciéndole levántate. O a uno de ellos se lo dijo muchas veces, hey, levántate. A Jacob se lo dijo, levántate hombre, tienes que irte con tu tienes que hacer la visión. Se lo dijo a Gedeón, hey muchacho, levántate, tienes que hacer la voluntad de Dios. Se lo dijo a Josué y Caleb, levántate. Se lo dijo a Elías cuando estaba encerrado. Oiga, señores, los siervos de Dios pasan dificultades. Los siervos de Dios se afligen. Los siervos de Dios hay momentos donde ellos no quieren predicar. Claro que sí. Pasamos por esas dificultades. Es que la Biblia me dice que sus hijos pasan dificultades. Ey, la palabra dice, pues tú sufres penalidades. ¿Cómo qué? Un buen soldado sufre penalidades. Claro que sí. Los hijos de Dios pasan dificultades. Por supuesto que sí. Puede agarrar el teléfono y ver si hay señal ahorita mismo en tu gris y preguntarle al pastor Amado si está pasando o no está pasando penalidades. Claro que está pasando penalidades. Sufre penalidades como que un buen soldado. Hay algo que te acredita. Las dificultades te acreditan como un buen soldado. Pero a pesar de todo, no te puedes quedar tirado. Y he descubierto algo en estos últimos meses. A las personas que estoy ahorita mismo discipulando, he descubierto algo. El mayor temor que tienen hoy nuestros jóvenes, y puede ser también los caballeros y las damas, el mayor temor que tienen hoy las personas cuando vienen a Cristo es el temor de fallarle a Dios. Los recién convertidos, el mayor temor que ellos tienen en este momento es fallarle a Dios. Y yo recuerdo el día que yo acepté al Señor. Estaba ahí en el altar, ya había pasado y yo decía, Señor, ¿y qué pasa si fallo? ¿Y qué pasa si de nuevo empiezo a escuchar canciones de Denya? ¿Y qué pasa si de nuevo vuelvo a hacer las cosas que hacía antes? Porque ese es el mayor temor y la mayor preocupación que tienen aquellas personas que Dios está en un proceso de transformación. Pero en ese momento vino una palabra a mí, lo he testificado en un montón de ocasiones. Ahí, al oído, no había nadie, solamente el Señor me dijo, tranquilo, voy a estar contigo todos los días de tu vida. No te dejaré, ni te desampararé. Esa palabra fue fundamental para yo seguir adelante. Yo dije, si tú vas conmigo, y puede decir, gloria a Dios, la sierva del Señor allá atrás. Yo le dije, si tú vas conmigo, entonces yo voy para adelante. No me voy a rendir, porque sé que no voy a estar solo, tú me vas a ayudar. Pero los recién convertidos generalmente tienen mucho esta preocupación.
discipulaba a uno de los jóvenes hace un par de días. Me decía: siervo Chuzo, me da miedo pecar, me da miedo de nuevo fallar, me da miedo ahora que se quita la cuarentena y que vaya a salir. Las cosas no van a ser fáciles. Claro que las cosas no van a ser fáciles, pero a pesar de lo que pueda suceder, y yo le decía algo, da gloria a Dios hoy. A pesar de lo que pueda suceder, a pesar de eso, sabemos que si fallas o si te caes, es porque quizás te alejaste un poquito de Dios. Mantente pegado a la fuente y Él te ayudará. Pero si falla, yo le decía, si en algún momento caes, y no le estoy dando licencia de pecar a nadie, como dice el apóstol, si en algún momento caes, tienes que levantarte. No te puedes quedar tirado. No, y lo dice la palabra en Primera de Juan lo dice: hijito mío, esto se lo digo para que no pequen, y si pecan, abogado tienen para con el Padre. Yo veía esa palabra y yo decía: wow. Al abogado no le importa si tú eres culpable o tú no eres culpable de lo que se te está acusando. Al abogado no le interesa si tú cometiste un error o si tú mataste a alguien. El abogado te va a defender pase lo que pase. Y si abogado tenemos para con el Padre, quiero decirle que tenemos al mejor abogado, el que va a nosotros y lo hace gratis. Dale gloria a Dios a Él. Aleluya. Tenemos la decisión nosotros de ver qué vamos a hacer en un momento en el cual nosotros, por la circunstancia que sea, hemos caído. Veía yo una película, la película esta del náufrago, y ustedes se percatan, y la vida es así. En el momento en el que estás pasando por una dificultad, tú tienes dos decisiones, puedes tomar dos decisiones. El náufrago decía: bueno, ¿qué yo hago? ¿Moriré eternamente en esta isla? ¿O me arriesgo y agarro el poco de palo que está por ahí, veo cómo me invento una soga y hago una balsa y voy para adelante? Tienes la decisión de qué vas a hacer con tu vida. Te quedas en tu caparazón encerrado en medio de la aflicción, en medio de la prueba o en medio del resentimiento, porque ojo, hay gente que no está estacionada por prueba o por dificultad, sino porque el resentimiento es fuerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas ahí en tu caparazón esperando que pasen los años y vas a morir ahí? ¿O haces como hizo el náufrago? Él dice: no, yo no voy a quedarme aquí, yo voy a arriesgarme. Y el hombre trató de salir varias veces de la isla y en una ocasión lo logró hacer. Nosotros decidimos si morimos ahí o si nos arriesgamos por un futuro mejor. Y créeme que el futuro mejor no va a estar ahí en el caparazón, ni en el estacionamiento, ni dentro de la casa. El futuro mejor está cuando tú te levantas. Levántate. El Señor le dijo a Pedro: levántate. Diga conmigo a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Levántate. No sé para quién es esto, pero levántate. Hay una segunda cosa que le dice el Señor a Pedro. Le dice: levántate, Pedro. Le dice: mata. Mata. Y esto es interesante. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Esto de mata no solamente tiene que ver con algo físico. No le estoy diciendo a nadie que busque una 38 ni que agarre un cuchillo. No le estoy diciendo a nadie eso. Esto tiene que ver más que todo con acabar una estructura mental que había en la mente, ojo, de un apóstol de Jesucristo. O sea, si había una estructura mental cuadrada en la vida de Pedro, que había caminado años con Jesús. No solamente caminaba, vivía con Él. No solamente vivía con Él, dormía con Él. No solamente dormía, estaba con Él todo el tiempo. Y todavía habían algunas estructuras mentales dentro de la vida de Pedro. Si en Pedro habían estas cosas, ¿qué se va a esperar de nosotros?
¿Qué se puede esperar de nosotros? Claro que todavía hay algunas estructuras mentales. Entonces cuando Pedro ve el lienzo, y ve toda clase de animales inmundos, Pedro se sorprende y dice: wow, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Esto qué es? Cuando el Señor le dice: Pedro, levántate y mata, Pedro le dice en el verso 14: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Había una estructura interesante en Pedro. Pedro ya había sido enseñado de una forma. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro: yo necesito que tú acabes con esa forma de pensar que te tiene estancado. Ojo, y esto no es de que de ahorita, no. Esa estructura mental estuvo en Pedro hace muchos años. Y miren esto, el verso 16, miren lo que dice el verso 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, ¿cuántas veces Jesús le tuvo que hablar a Pedro? ¿Cuántas veces el Señor le tuvo que hablar a Pedro? Dice que tuvo que ver la visión 3 veces. 3 veces para entender. Y aquí hay algo que me llama la atención. En Génesis capítulo 41, vamos a buscarlo rapidito. En Génesis capítulo 41, verso 32 dice: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significaba que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. O sea, históricamente cuando sucedía algo 2 veces significaba que a eso venía de parte de Dios y que eso iba a suceder sí o sí. Pero el Señor le tuvo que mostrar el lienzo a Pedro 3 veces para que Pedro entendiera. Pedro era un poquito terquito. Pedro era como nosotros, testarudos, volátiles. Pedro era como nosotros, a veces terco. Tenemos que estrellarnos bien duro para aprender, porque a la buena no. Y Dios dice: voy a tener que usar mi fórmula. Ay, Dios. El Señor dice: yo no quiero usar la fórmula, pero tengo que usarla, porque así es que entienden mis hijos. 3 veces le pregunto: ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces? 3 veces. Jesús con Pedro funcionaba así. Tenía que manifestársele varias veces. ¿Cuántas veces le tuvo que decir: tira la red al otro lado de la barca? Varias veces. ¿Cuántas veces le tuvo que decir: Pedro, agarra la cosa con calma? Varias veces. ¿Cuántas veces le tuvo que decir: Pedrito, apacienta mis ovejas? Varias veces. Pero vemos un Jesús que no se cansa. Vemos un Jesús rico en misericordia. Por eso la gente que dice: Señor, te fallé, caí, Señor, pero no. Levántate, papito. Pero tienes que hacer otra cosa. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Necesito que mates, Pedro. ¿Que mate qué? Que mate, sí, necesito que mate. Lo que tú estás viendo, eso ya no es inmundo. Oiga, y todavía cuando Pedro va donde Cornelio, todavía Pedro llega con el prejuicio. Todavía Pedro llega. Vamos a ver si lo encontramos rapidito. Aquí está, verso 28. Hechos 10, 28. Le dice Pedro a Cornelio: vosotros sabéis, o sea, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse acerca a un extranjero. Todavía después que el Señor le habló, ¿cuántas veces podemos decir que Dios le habló? Jesús le habló a Pedro. Jesús le habló a Pedro más de 20 veces para que cambiara su manera de pensar. Cuando le dijo: apártate de mí, Satanás. O sea, cambia tu manera de pensar, le estaba diciendo. Dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Pedro tiene que cambiar su manera de pensar. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Y ojo,
es difícil. ¿Saben por qué? Porque nosotros venimos de un linaje familiar. Nosotros estamos en una sociedad con costumbres, con cultura. El panameño tiene una idiosincrasia y generalmente la adopta casi toda la persona. A eso sumémosle la cultura familiar, prácticas que nosotros venimos viendo en nuestros abuelos, en nuestros padres, cosas que van de generación en generación. Y a veces esas cosas llegan hasta el matrimonio. Le decimos a nuestro esposo, a nuestra esposa, es que mi mamá lo hace así. Como mi mamá yo veía eso que lo hacía, yo también ahora lo hago. Son cosas que van de generación en generación. Pero Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, necesitas cambiar tu manera de pensar. Necesitas eliminar esa mente cuadrada. Lo hacemos así porque así lo enseñó la sociedad. Lo hacemos así porque así lo hemos aprendido desde antes. Lo hacemos así porque así siempre lo hemos visto. Levántate, Pedro. Mata. Cambia tu manera de pensar. Elimina esa estructura. Porque son esa misma estructura las que nos hacen cometer los mismos errores siempre. Son esa estructura las que nos hacen reaccionar de la misma forma siempre. Son esos pensamientos los que nos tienen aquí estancados, o los que lo tienen algunos estancados sin poder salir adelante. Dile a la persona: tienes que matar esa manera de pensar. Dile al que está a tu lado: tienes que matar esa manera de pensar. La fórmula de Dios: levántate, mata. Y lo tercero que le dice el Señor a Pedro, le dice: come, come. Y cuando le dice come, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al disfrutar. Repita conmigo: disfrutar. Repita conmigo: disfrutar. Ya cuando tú te has levantado, ya cuando tú has cambiado tu manera de pensar, ya cuando esas estructuras de años y de años, que así lo hacía mi papá, mi abuelito, ya cuando todas esas cosas quedan atrás, entonces tú vas a disfrutar lo que tú haces. Entonces, rapidito, tercera de Juan, antes de Apocalipsis, ahí mismito, antes de Judas, ahí mismito. Escuchen esto. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu corazón. Si tú acabas, si tú dejas atrás esas cuestiones que te están estancando, esto que te hace caer, esto que te mantiene afligido, triste, si tú cambias esa manera de pensar, si tú acabas con esos pensamientos, tú dices: pero si yo siempre lo he hecho así, siempre me ha ido mal, ¿por qué ahora no lo hago diferente? ¿Por qué no llega un momento donde nosotros razonamos de esa forma? Pero si siempre lo he hecho así, voy a hacerlo diferente ahora para ver cuáles son los resultados. Y si siempre he estado en el mundo y he sido golpeado, voy a entregarle mi vida a Cristo para ver cómo me van las cosas. Comer es disfrutar. Si tú acabas con lo que te limita, vas a disfrutar de una nueva etapa. Pero tu fe es necesaria para que actúes y empieces a caminar en la visión de Dios. Y es que muchos no han crecido ni han desarrollado porque no han cambiado su manera de pensar. El Señor te dice: ¿sabes qué? Deja a un lado esas estrategias, deja a un lado esas estructuras, deja a un lado esos pensamientos. Pedro tenía esa cultura arraigada a su vida, lo tenía arraigado a su vida, pero el Señor trabajó en Pedro. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Había muerto Jesús y ya había ascendido al cielo, y Jesús seguía trabajando, porque Jesús no nos va a abandonar. Nosotros lo abandonamos a Él, nosotros le damos la espalda a Él, pero si es por Él, cada vez, escuchen esto, cada vez que nosotros le fallamos, cada vez que hacemos algo que a Él no le agrada, Él nos restaura. Jeremías dice: y fui a la casa del alfarero. Cierra tus ojos ahí donde estás.